Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá tenemos Ingeniería de Software 3. Registrar la asistencia. 15 de marzo. Juan Camilo Aguirre. Bueno, Juan Camilo me advirtió que se iba a demorar un poquito. Andy Cagañán, Snyder. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Castro Ramírez, Diego Fernando. Buenas noches, presente. Buenas noches. Juan David Duque ya llegó. Fue otro de los que se excusó. Bueno. García Jaramillo Jonathan. Presente, profe. González Izquierdo John Mauri. Presente, profe. León Flores Alexander. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Londoño José Orlando. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Orozco Osorio Cristian. Presente, profe. Vale. Osorio Vanegas Luisa Fernanda. Presente, profe. Posada Ramírez Alexander. Presente, profe. Ramírez Ibarra Danilo. Presente, profe. Y Vanegas Mejía Homero. Presente, profe. Vale, perfecto, chicos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Qué impresiones quedaron con el parcial? ¿Quedaron temerosos? No lo he calificado, apenas me voy a sentar a calificarlo apenas se acabe esta clase. ¿Cómo quedaron? O sea, ¿quedaron a gusto con el desempeño? ¿Se sienten que les faltó? ¿Quisieran que repitiéramos algo acá o quieren alguna cosa por el estilo? ¿Que resolvamos el punto técnico o ya es suficiente con lo que se habló? Y quieren continuar. Lo que ustedes me digan, chicos. No, profe, pues la verdad no. Sería dependiendo de cómo nos vea usted. ¿Cómo? Ya es dependiendo de cómo nos vea usted a nosotros. Sí, Okay. pues, como les digo, o sea, en este momento apenas voy a revisar el examen ahora más tarde, entonces no sé ustedes cómo se sintieron, o sea, la pregunta es cómo se sintieron ustedes, sienten que de pronto no les faltó algo en el parcial o alguna cosa por el estilo, como para saber si repetimos o sea, si hacemos el ejercicio acá entre todos, o si, pues definitivamente, pues ya lo damos por cerrado de capítulo y ya seguimos con lo que viene ya de cara hacia el final del ciclo. Ustedes me digan, chicos. Profe, usted de pronto puede contestar las teóricas. Sí, claro. Lo que sí sería interesante resolver el parcial acá en clase, pues no me parecería mal, igual retroalimentación entre nosotros. A mí personalmente siempre me ha gustado siempre tratar de resolverlo en la medida de lo posible. Depende del tiempo si nos da. Podemos hacerlo rápido, hacemos rápido y continuamos. Listo, entonces si quieren, espérate, yo busco mi parcial que lo tengo por acá. Bueno. Dice parcial 1, Ingeniería de Software 3. Voy a compartir un momentico para que veamos todas las preguntas. Presentar ahora. Pantalla. Me dicen por favor cuando estén viendo. ¿Ya están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, listo. Entonces, había una primera parte, sí, que estaba relacionada con, pues era un falso y verdadero y eran preguntas teóricas. Sí, la primera decía, el análisis se enfoca en el cómo, mientras que el diseño se enfoca en el qué. Por favor, pueden abrir los micrófonos y me dicen la respuesta, para que ustedes consideren.
Sí, profe, yo lo puse verdadero. Yo también lo marqué verdadero. Ujú, bueno, listo. Resulta que el análisis, Yo lo puse falso. esa respuesta era falsa. ¿Por qué era falsa? Porque el análisis, acuérdense que el análisis siempre está relacionado con el qué se va a hacer, o sea, con qué voy a hacer, qué requerimientos voy a hacer. Mientras que el diseño es el que se enfoca en el cómo lo voy a mostrar, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a almacenar, ¿sí? Entonces, esa pregunta, digamos que las respuestas estaban trocadas. El análisis se enfoca en el cómo, en el qué, perdón, y el diseño se enfoca en el cómo, ¿sí? Por eso esa respuesta era falsa. La segunda decía, bad definition of the requirements can produce fails in a software project. ¿Sí? Esa pregunta, esa es verdadera, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo es que una mala definición de los requerimientos puede producir fallos en un proyecto de software. Es verdadera. Ojo, no solamente va a producir fallos, también va a producir imprecisiones o va a producir software definidos en, digamos que en un alcance más corto o en un alcance errado al que se tiene. Entonces, digamos que el enunciado cumple con que sea verdadero porque sí, efectivamente puede producir ese tipo de cosas, pero digamos que no es lo único que produce, ¿sí? Pero esa respuesta era verdadera. Bueno, dentro de las principales funciones de la gestión de la configuración, encontramos mantener estable el aplicativo productivo y en general gestionar los cambios. Esa respuesta era verdadera, ¿sí? Recordar que la fase de gestión de la configuración, que también se conoce como gestión de cambios o que también se conoce como implantación, cualquiera de esos nombres como tal, digamos que está relacionado con la estabilización de una versión productiva, con la estabilización digamos que la gestión de todos los cambios, y en la medida en la que se esté hablando de cambios, se está hablando también, digamos que, de la manera en la que todas las versiones que va creciendo el software y todos digamos que los controles de versiones que se aplican en ese software se mantengan estables y sean consistentes. ¿Por qué? Porque en la medida en la que un software se cambie por lo que sea, por cambios de alcance, por cambios en los requerimientos, por nuevas necesidades del cliente, por nueva tributación, nueva legislación o por lo que sea que haga que se produzca pues un cambio, ¿sí? Siempre el grupo de gestión de la configuración es el que se encarga de hacer que las versiones sean consistentes, que por más que se le añaden evolutivos o se le añaden nuevas definiciones o nuevos requisitos o nuevas especificaciones o ajustes pues a lo que se está desarrollando, digamos que las versiones siempre se mantengan consistentes. De no tenerlo, pues podría producir que tenemos un aplicativo en productivo y tenemos un ambiente en desarrollo con un cambio que no se aplicó en producción o con cosas que ya se aplicaban en producción, pero cosas predecesoras que no están y se podrían, mejor dicho, le podría formar un despelote ahí en código. Entonces, eso es una de las funciones como tal. Esa respuesta era verdadera. Profe, qué pena, un momentico. Dime, claro. Listo. Lo que pasa es que, no sé si se acuerde, yo el parcial lo presenté en un dispositivo móvil. Sí. Pues antes de continuar con las respuestas, pues yo ya tengo el PC, ya me lo entregaron arreglado y pues se supone el dispositivo móvil en las preguntas de selección de única respuesta, yo las resalté pues aquí en el dispositivo, pero descargué el parcial ahorita de la plataforma para poder corroborar las respuestas y no me aparece resaltadas. Entonces era para informar ese fallo que tuve ahí porque no, pues abro el documento acá y no me aparecen resaltadas. Entonces antes de continuar con las respuestas, ya pues Claro, le envío al WhatsApp. ¿Verdad, profe? En cuanto a eso, yo también lo hice por el celular. Lo que hice fue borrar todas las otras opciones. Ah, no, yo no las borré, yo simplemente las resalté. Ok, espérate, yo ya reviso entonces. Los dos casos puntuales son de Jonathan y Schneider, ¿cierto? Sí, pero pues en las de al WhatsApp le acabé de mandar una foto de las respuestas que resalté antes de continuar con las respuestas pues de esa parte. Ah, bueno, listo, pero ya con eso yo tengo ya para... Vale, ya. No, con eso ya tengo. Listo, pues el resto sí, pues ya está ahí.
Listo, vale, yo lo tendré presente en el momento en el que vaya a calificar. Tomo son las respuestas de la fotico que me enviaste. Listo. Listo, sí. Si de Y el pronto de pues se ve Jon- borroso, pues no hay y el de problema. Jonathan, no, tranquilo que ahí se alcanza a ver. Listo, perfecto. Y el de Jonathan me dice que ¿qué hiciste, Jonathan? Yo borré, o sea, dejé solo la que vi que era la correcta. Ah, bueno, listo. Borré las otras opciones. Ok, perfecto. Listo, no hay problema. Listo, vale, chicos. Bueno, sigamos entonces. Y gracias, Snyder, ahí por la colaboración. Bueno, ¿en cuál íbamos? Gracias, profe. Un proyecto es un esfuerzo temporal para obtener un resultado, servicio o producto único. ¿Qué pusieron en esa, chicos? Pero yo puse verdadero. Yo puse verdadero, profe. Sí, esa respuesta era verdadera. Verdadero entonces, ¿cierto? Sí, señores. Sí, vamos con que la primera era falsa, la segunda verdadera, la tercera verdadera y la cuarta también es verdadera. Verdadero, sí. ¿Sí? La quinta dice, the change in a software process are optional. Falsa. Falsa, ¿sí? Como lo habíamos hablado, los cambios, aunque indeseados, normalmente son inevitables, ¿sí? Por más y mejor definidos que tengamos nuestros requerimientos, nuestro software y nuestros productos como tal, un cambio puede llegar de una fuente externa, un cambio puede llegar por un cambio regulatorio. Eso no tiene nada que ver con el software, pero me tocó hacer un cambio porque me cambiaron las reglas del juego, ¿sí? Entonces, por más que sean indeseados, los cambios son inevitables. Entonces, no son opcionales. Yo no puedo escoger que mi software cambie o no cambie. Mi software siempre va a tener alguna cosa que lo haga cambiar. Una necesidad, un bug, una nueva forma de hacer un proceso, un nuevo proceso, una nueva regulación. Entonces, los cambios no son opcionales. Sí, los cambios van a llegar. Entonces, esa era falsa. ¿Sí? Los cambios en un proceso de software son opcionales falsos. Bueno, la siguiente dice, la rotación del personal, cambios constantes en los requisitos y el personal no calificado constituyen elementos que aumentan el riesgo de fracaso de un proyecto. ¿Qué piensan de esa pregunta? Verdadera. Verdadera, profe. Efectivamente, eso es verdadero, ¿sí? Digamos que todos los elementos, por más que el software como tal en algún punto se haga, pues el software nace justamente de la interacción de ciertas personas usando ciertas tecnologías, ciertos conocimientos y ciertos lenguajes de programación, pues en el caso de un proyecto de software, ¿sí? Y todos esos elementos, tanto una rotación de personal, ¿sí? Se llevan el conocimiento, hay fuga de conocimiento, cambios constantes en los requisitos, eso sí que es complicado porque eso te puede hacer que lo que definiste hoy ya mañana no sirva y no es porque lo hayas hecho mal, sino porque te están cambiando las reglas del juego, lo cual también es muy delicado, ¿sí? Y el último dice personal no calificado, ¿sí? El personal no calificado, y muchas veces ni siquiera el personal no calificado no es el personal que no sepa el lenguaje, en muchas ocasiones el personal no calificado es personal que no tenga algunas aptitudes y algunas actitudes propias como de ser proactivo, de ser un jugador de equipo, un jugador, pues un miembro de un equipo que le gusta el trabajo en equipo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, o que tenga malas relaciones interpersonales, que tenga problemas de comunicación, ese tipo de cosas más, digamos que pueden aportar mucho más a la tesis o a la hipótesis de un personal no calificado, mucho más que el hecho de no saber un conocimiento técnico, porque lo técnico con repetición se aprende, ¿sí? Pero ese tipo de cosas, eso sí pueden ser, digamos que elementos fuertes. Entonces, esa también es verdadera, ¿sí? Bueno, la séptima dice, la estimación consiste en definir esfuerzos en términos de tiempo, recursos humanos y económicos para realizar alguna actividad. ¿Qué consideran ustedes? Verdadera. Efectivamente, esa respuesta es verdadera, ¿sí? Siempre que se hable de estimación, se está, digamos que de alguna forma, tratando de definir una cantidad de horas y obviamente a partir de las horas que se define, una cantidad de ingenieros para poder dar fechas y obviamente pues una cantidad de dinero o de representación económica que se va a tener en cuenta para realizar algo, ¿sí? Yo llego y me dicen, haga tal producto, listo, yo voy a hacer ese proyecto de software. Ese proyecto de software
después de analizarlo, de pronto con alguien técnico que conozca, de conocer el alcance y todo eso, yo digo, ese proyecto se va a demorar 10.000 horas. Ah, listo, perfecto. Pero 10.000 horas es demasiado, 10.000 horas, bueno, no podría hacer el cálculo acá exactamente, tocaría multiplicar, pero pues digamos que 10.000 horas da, al mes serían 8 horas diarias por 22 días o 23 días hábiles, estamos hablando como de 160 horas, 10.000 horas, eso podría ser si una sola persona lo va a hacer, eso va a dar mucho tiempo, va a dar 5, 6, 7, 8 años, no sé exactamente el cálculo. 13 años, punto 8. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces va a dar muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No, yo no necesito hacerlo así, yo necesito hacerlo en 5 años. Ah, bueno, 5 años, entonces ese cálculo lo estoy haciendo con un solo ingeniero, entonces si usted lo quiere en 5 años y para que tenga pruebas y no sé qué más cosas, usted necesita 6 ingenieros. Ah, bueno, listo. Y esos ingenieros te van a cobrar al mes tanta plata. Entonces ahí ya se está sacando toda la parte económica asociada a eso y se está trabajando esos términos de estimación en todos los frentes que se hablan, tanto tiempo como cantidad de personas involucradas y obviamente la parte económica. Y dentro de esa parte económica pues está lo que vale tener a los ingenieros mes a mes o día a día o hora a hora, como lo quieran costear, y fuera de eso las licencias, los computadores, las oficinas, los recursos que se van a gastar en servicios públicos, todas esas cuestiones de cosas, eso de alguna forma se tiene que estimar ahí en ese proceso. Entonces, efectivamente, esa era verdadera, ¿sí? Las reuniones diarias o daily meeting consisten en validar en el grupo de desarrollo qué hizo desde la última reunión, qué se planea hacer el día de hoy y qué bloqueantes existen, ¿sí? Efectivamente, este enunciado es verdadero, ¿sí? Los daily meeting hacen parte del Scrum, que más adelante, creo que la semana entrante, vamos a tener unas exposiciones muy buenas en las cuales pues vamos a hacer el desarrollo del tema del Scrum, ¿sí? Básicamente esas son las 3 preguntas que se realizan pues en cada daily meeting, sino que pues no voy a entrar a precisar más pues para que la exposición tenga mucho más material para dar, pero básicamente pues el Scrum tiene varias cosas y dentro de esas varias cosas que tiene existen esos daily meetings, que son esas reuniones diarias en las cuales justamente se plantean y se resuelven esas 3 incógnitas que hizo desde la última reunión hasta hoy, que normalmente son diarias, o sea que hizo desde ayer hasta hoy. Lo otro es qué planea hacer hoy y lo otro es qué bloqueantes existen. Entonces de esa forma uno va alertando sobre todo sobre el día a día y sobre los posibles bloqueantes, que en este caso pues le van a dar un margen de acción un poco más alta digamos que al líder del proyecto para que él vaya viendo los bloqueantes y si hay que gestionar reuniones con clientes las puede ir gestionando, si hay que de pronto el bloqueante de la parte técnica o de una compra que se requieren para poder desarrollar algo, pues que también vaya gestionando. Entonces, los únicos bloqueantes no son solamente de parte del técnico, porque digamos que el ingeniero pues técnico que está trabajando en esto, digamos que él está mucho más al tanto de todos los componentes técnicos que va teniendo, pero él también va alertando sobre ciertos bloqueantes que pueden tener, y esos bloqueantes pueden ser del lado funcional, necesito cómo se hace tal cosa en el negocio, cómo se hace tal otra, bueno, cualquier elemento. Si van a hablar, me dicen, porfa, porque no estoy viendo el chat, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí, dime. Lo que pasa es que, digamos que en la pregunta anterior, En la me queda del cierta, sí, meeting. en la que parece ser muy sencilla. Ujú. Yo tenía en mi mente que había en el Sprint Planning Meeting, que es Ujú. uno, y el Daily Scrum. Entonces, para mí se relacionaban las dos y entonces ahí se me generó una duda si estábamos hablando del Sprint Planning Meeting o del Daily Scrum. No, ahí estamos hablando son de las daily meeting, que son justamente las reuniones diarias, porque el sprint, el que tú hablas del sprint, digamos que en el Scrum, a ver, digamos que en el Scrum van a hacer un proyecto, ¿cierto? Y el proyecto es hacer Sí, algo por una universidad, ¿cierto? Entonces de esa universidad salen muchos requisitos, que vamos a hacer el módulo de esto, vamos a hacer el módulo de aquello, y dentro de eso se empiezan a segmentar las tareas y se construye algo que se llama el Product Backlog, ¿sí? Que eso trae todas las tareas que hay que hacer para sacar adelante, digamos que ese proyecto, ¿cierto? Esas tareas, digamos,
la primera parte se segmentan y dicen, vamos a hacer módulo de contabilidad y módulo de esto. Pero luego el módulo de contabilidad se compone de esto, esta y esta otra tarea. Bueno, listo. Entonces esas tareas hacen parte de ese Product Backlog, ¿sí? Resulta que en esos Product Backlog salen todos los elementos, pero digamos que una de los fundamentos del Scrum es trabajar, como tú dices, por sprints. Los sprints normalmente son de 2 a 3 semanas y son, digamos que, entregas volantes o hitos o simplemente puntos de entrega que se van haciendo para poder ir asociando o agrupando ciertas tareas de ese Product Backlog, que es toda la lista de registros y de toda la lista de requerimientos en una, digamos que en elementos como tal. Cuando se planea el sprint, ¿qué es lo que se hace? De ese Product Backlog se coge, por decirlo de alguna forma gráfica, se toma un manojo de tareas que tengan algún tipo de relación y que de alguna forma puedan ir completando tareas, se ponen aquí a consideración y se distribuyen entre el equipo de trabajo. Ese sería más o menos una sprint planning, ¿sí? En el cual tú tomas la porción de trabajo que se va a trabajar en el sprint, ojo, en el sprint, porque el Product Backlog, ese tiene trabajo para todo el proyecto, ¿sí? El sprint lo que hace es que uno simplemente saca las tareas y dice, listo. Entonces, para este sprint planning, pues vamos a hacer estas 10, 12, 15 actividades. Esas 15 actividades las vamos a hacer entre 7 ingenieros, entonces le vamos a dar 2 tareas a todos y uno va a tener 3 tareas y sale, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería una reunión de un sprint planning en el cual uno, de alguna forma, con los funcionales y con los técnicos, distribuye trabajo para ir entregando cosas en paralelo. ¿Y por qué? Deben de tener algún tipo de similitud, porque no tendría sentido, de pronto, por paralelizar, sacar muchas tareas iniciales de muchos módulos que de pronto no se van a poder cerrar porque se van a ir muy lejos, ¿sí? Digamos que una de las cosas que también busca Scrum es justamente que tú partas el trabajo, pero de alguna forma vayas asignando tareas, digamos que con algún tipo de semejanzas o con un tipo de relación, para que tú también puedas ir haciendo entregas incrementales. Es decir, vamos a sacar el módulo de contabilidad, listo, hay 10 tareas de ese. ¿Se pueden arrancar por esas 10 tareas? Sí, entonces empecemos a hacerlas. ¿Para qué? Pues para que en el sprint, cuando hagamos el sprint review, que es después, cuando todo se haya hecho, ¿sí? Que podamos, digamos, entregar algo y que sea algo que de alguna forma tenga algo de completitud, ¿sí? Mientras que esa reunión daily meeting es una reunión que se hace en el medio del Scrum, ¿sí? El sprint, perdón. Tengo el sprint aquí, el sprint son 2, 3 semanas de trabajo y cada día se hace un daily meeting y con ese daily meeting lo que se hace es hacer las preguntitas. ¿Cómo va con la tarea suya? Bien, ¿qué pasó ayer? No, de ayer a hoy pude hacer tal cosa, pude hablar con el cliente, pude definir un requisito o pude definir tal cosa, pude hacer tal procedimiento, tal rutina, lo que sea. ¿Qué pienso hacer hoy? Pienso hacer tal otra cosa. ¿Qué bloqueante tiene? No, si el funcionario necesita una reunión con él porque hay algo más adelante que no sé cómo se hace. Es más o menos ese sería como la... Profe, qué pena. Sí. Digamos que sí, pues yo me tomé la tarea a la vez que vi el video de crearme un mapa conceptual, sino que digo yo, pues si usted me permite presentar pantalla un segundo, le muestro algo. Claro, cuéntame. Muéstrame. Dice acá, esto es curso de ingeniería aquí. Lo que pasa es que yo me pierdo es en la palabra, ¿sí? Ese es el mapa del proceso. Ajá. Digamos que aquí en este pedazo donde estoy moviendo el mouse, donde está el Sprint Planning Meeting, que es el que hace el Scrum Team, y este es el Sprint. Y en el Sprint se generan unos Daily Scrum, que para mí este Daily Scrum es el que me genera una desviación. Ese, digamos que ahí en la literatura, ese Daily Scrum, ese también se conoce como Daily Scrum Meeting o Daily Meeting o Daily simplemente digamos que cuando se están aplicando ya el Scrum, en muchas ocasiones simplemente le dicen Daily o Daily, Weekly Daily, ¿sí? O cualquiera de esas definiciones. En ese caso, digamos que lo que se estaba preguntando era justamente por ahí donde dice Daily Scrum, ¿sí?
porque pues digamos que meeting, pues meeting es una reunión, ¿sí? En cualquiera, Sí. tanto el sprint plan como el sprint review meeting también es otra reunión, como en algunos casos la definición del product backlog también tiene, ese no es solamente una meeting, sino que puede tener muchas meetings, muchas reuniones, ¿sí? Y por ejemplo, el sprint backlog nace de la reunión del sprint plan meeting, ¿sí? Entonces, se hace una definición, mira que lo dice, el equipo selecciona las tareas que se trabajarán en el sprint. Eso es el sprint plan meeting. Y cuando se seleccionan todas esas tareas, eso produce una cosa que se llama el sprint backlog, que es justamente lo que tienes ahí y que es una, digamos que una foto al foco del pedacito del product backlog total que se va a afrontar en ese sprint, ¿sí? Y en ese caso, digamos que para buscar como la similitud con lo que se buscaba, en ese orden de ideas, por lo que se estaba preguntando, era justamente por los daily o por los daily scrum como tú los tienes o por los daily meeting como se conoce, ¿sí? Bueno, okay. Sino que me queda ahí como, de hecho yo en el examen se lo había colocado, pues le remarqué que para mí era falso, porque como el nombre que yo vi en la literatura que enviaste en el video lo relacionaba como Daily Scrum, no me quedaba claro si era lo mismo. Bueno, listo. Lo miraré con detalle y ya lo Dale. tendré en cuenta para calificar, listo. Gracias, Pero profe. sí, digamos que eso sí, es simplemente, cuando se hable de daily en el Scrum, es esa reunioncita diaria, ¿sí? Sprint Planning Review, Sprint Planning Meeting, es una reunión que se hace para definir qué se trabaja en el sprint. Y luego, cuando se acaba, se hace una que se llama el Sprint Review, ¿sí? Que en el cual tú revisas ya lo que pasó en todo el sprint. Y de alguna forma se hacen entregas parciales, se le puede entregar al cliente un prototipo, se le entrega de pronto una prueba de concepto o una prueba de algo realizado, lo que sea. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿me dicen si están viendo, porfa? Vamos a tratar de hacer esto rápido. Listo. Y vamos acá. Bueno, la última decía, Design and testing are phases of the software life cycle, ¿sí? Diseño y pruebas son fases del ciclo de vida del software, ¿sí? Verdadero Claramente. yo puse, profe. Dime. Verdadero. Sí, eso es verdadera, sí. Tanto el diseño como las pruebas, que las pruebas en ocasiones dentro de la literatura le marcan como QA, en otras partes le marcan como pruebas, en otras partes lo ponen como verificación, pero en últimas siempre está haciendo pues referencias a pruebas o a casos de pruebas o a aseguramiento de software, aseguramiento de la calidad del software. ¿Listo? Profe, una Entonces, pregunta, la 8, entonces era verdadera o falsa. es verdadera. Listo, profe. Listo. Bueno, luego seguía otra que era seleccionar la opción única correcta y decía calidad del software es conjunto de propiedades que permiten satisfacer requisitos explícitos en procesos de software, percepción del usuario, características o atributos de cualquier producto que le entregan un alto valor comercial y ninguna de las anteriores, ¿sí? Digamos que si yo hubiera preguntado por solamente calidad, probablemente podrían servir la 1 y la 3, la A y la C, perdón. Pero como pregunto por calidad del software, digamos que ahí cae por su propio peso y pues tiene la palabra software también allí incorporado, que está relacionado con con todo lo que se cumple para satisfacer los requisitos del cliente en procesos de software, ¿sí? No es percepción del usuario, porque percepción del usuario es cuando se dice este software es de calidad, ¿sí? Que el usuario es ya quien percibe y quien le entrega el calificativo o el atributo o la calificación de calidad a algo que él esté realizando, ¿sí? Entonces, en ese caso, la respuesta era la A. Luego la 11, si tienen dudas o preguntas, me hablan, porfa, que no los estoy viendo, ¿listo? La 11 dice PHVA, eso estaba, creo que también estaba en las diapositivas, ¿sí? Digamos que PHVA responde a, o sea, la sigla corresponde a pensamiento, hipótesis, valoración y acción, planear, hacer, verificar y actuar, planear, hacer, visualizar y analizar,
Ninguna es correcta. ¿Cuál era, chicos? La B. A ver, Tarea profe. hacer, verificar y actuar. La B. Ajá, sí es la B. Perfecto, listo. Era la B. Listo, se consideran criterios de éxito en un proyecto de software: A, las entregas a tiempo; B, mantener costos dentro del presupuesto; C, software que cumple las expectativas o requerimientos; D, todas las anteriores. Todas las anteriores para mí, no sé. Todas las anteriores conmigo. Todas las anteriores. Sí, era todas las anteriores. Correcto. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí como tal, pues aparte de la duda que voy a revisarla cuando esté calificando, pues voy a tener en cuenta la duda que tenía Alexander, pero pues creo que hasta ahí podemos llegar como una especie de consenso. ¿Listo? Ahora vamos a revisar el ejercicio práctico. Tratemos de revisarlo de una manera rápida y ágil y démosle una lectura rápida al ejercicio. ¿Listo? Dice: en una oficina de ingenieros, ¿sí? De ingenieros de proyectos, llegan muchos proyectos para ser revisados. El líder de la oficina debe repartir la revisión de dichos proyectos entre sus diferentes ingenieros. Esta asignación de proyectos no puede ser automática, pues dependiendo del área del proyecto, ambiental, tecnológica, administrativa, entre otras, el líder de la oficina podrá seleccionar el ingeniero apto para revisar dicho proyecto según el área de conocimiento. El ingeniero, en su proceso de revisión, deberá dejar por escrito las conclusiones y observaciones de este proceso. Es importante anotar que un proyecto puede tener varias revisiones hechas por varios ingenieros. El aplicativo me debe permitir conocer qué proyectos y desde qué fecha lleva cada ingeniero, así como las observaciones hechas a un proyecto y el ingeniero que las ha realizado. Dicho lo anterior, se solicita realizar requisitos funcionales que cubran lo propuesto en el enunciado, modelo de entidad relación que soporte las condiciones establecidas, pantallas principales para cubrir las funcionalidades que se identifican del enunciado, y esta la pusimos como opcional, que era la del diagrama de secuencia de al menos una de las funcionalidades identificadas. ¿Quién quiere colaborarme con la realización de este ejercicio? Que sea a mis manos, porque vamos a hablarlo, pero alguien que pueda realizarlo así en el Excel como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero de a uno, chicos. Profe, pues yo le voy diciendo cómo lo hice yo. No sé si... Vale, no, espérate, lo hacemos de una vez y tratemos de trazarlo. Yo copio el enunciado en un Excel y vamos compartiendo acá. Sí, pero es que estoy por el celular porque el computador no me quiso prender. Entonces ahorita me pongo a arreglarlo. Aquí. Oh. Bueno. Bueno, listo. Entonces dice en una oficina de ingenieros llegan muchos proyectos, ¿sí?, para ser revisados. El líder de la oficina
debe repartir la revisión de dichos proyectos? Entre sus diferentes ingenieros. Esta asignación de proyectos no puede ser automática, pues dependiendo del área del proyecto. ¿Área? ¿Proyecto también o no? Sí, acá ya la escribí, acá arriba. El ingeniero en su proceso de revisión deberá dejar por escrito las conclusiones y observaciones de este proceso. Es importante anotar que un proyecto puede tener varias revisiones hechas por varios ingenieros. El aplicativo me debe permitir conocer. ¿Están viendo, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. El ingeniero en su proceso de revisión deberá dejar por escrito las conclusiones y observaciones de este proceso. Es importante anotar que un proyecto puede tener varias revisiones hechas por varios ingenieros. El aplicativo me debe permitir conocer qué proyectos desde qué fecha lleva cada ingeniero, así como conocer las observaciones hechas a un proyecto y el ingeniero que las ha realizado, ¿sí? Entonces, y saqué unas entidades pues como las más relevantes, y si hace falta agregar una o dos más, pues las agregamos, ¿listo? Entonces, básicamente pues el ingeniero como tal va a ser la entidad que me va a almacenar, digamos que toda la información de carácter personal y que describan al ingeniero pues como una persona. En ese orden de ideas yo puedo tener un ID, ¿sí? Puedo usar ahí backcamel case, va a tener un nombre, a tener unos apellidos, un apellido, a tener un documento, vamos a tener, bueno, puedo tener una Especialización. Profe, la especialización, ¿o no? ya vamos a Porque mirar a ver tiene- si hace parte de, o sea, si el ingeniero puede tener solamente una o puede tener varias, aunque en teoría no se colocaba el requisito, ¿sí? Entonces podríamos poner solamente una, ¿listo? Ya la definimos, ¿listo? Tenemos una EPS, tenemos un celular, ingeniero. Podemos tener más campos, sí, pues digamos que no es relevante pues tener más información. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones hay personas que me identifican tablas de ingeniero y otros ingenieros líderes o de líder de proyecto, ¿sí? Digamos que, ¿qué me hace diferente a mí un ingeniero de los que revisan versus un ingeniero director o un ingeniero líder de la oficina? Digamos que en últimas vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? El ingeniero como tal es una persona que tiene nombre, apellido, documento, una EPS y un celular. Y pues como decía Jonathan, muy probablemente tenga una especialidad y algunas otras cosas, pero digamos que el hecho de que esté marcado como director o como líder de la oficina versus si está normal o como un ingeniero de revisión, no me entrega a mí muchísimos atributos adicionales, ¿sí? Un director de un ingeniero de revisión, digamos que la diferenciación va a ser justamente en el rol que ocupa, ¿sí? Pero en términos informáticos, pues digamos que va a contener la misma información. Por ello, pues defino esa variable rol, ¿sí? Ojo, que yo estoy haciendo una solución, pero no quiere decir que esta sea el único desarrollo o el único modelo que sea válido, ¿sí? Aquí podemos tener un nombre, un rol, sí, podemos tener una descripción del rol y podríamos incluso tener un estado del rol, ¿sí? Ahora, tenemos el proyecto. Ojo, aquí estamos definiendo el proyecto en sí mismo, ¿sí? Estamos definiendo el proyecto, cómo se llama el proyecto, qué temática tiene, qué especialidad o qué área está dirigido, probablemente cuándo fue radicado en la oficina, ¿sí? Pero ojo, ningún aspecto de la revisión debería estar dentro de la tabla de proyecto, porque el proyecto como tal está asociado, digamos que aquí en esta tabla de proyectos, en esta entidad de proyectos, yo lo único que voy a definir van a ser justamente
todos esos atributos y todas esas, sí, todos esos componentes, esas características que me definen un proyecto en sí mismo. El proyecto que tiene, pues tiene un ID de proyecto, ¿sí? Puede tener un número de radicado, ¿sí? Un radicado proyecto, que eso puede ser un código o serial, alfanumérico, letras y números mezcladas, que sea un número interno de la oficina en el cual se radica el proyecto. Si el proyecto fue radicado, pues seguramente también va a tener una fecha de radicado. Adicionalmente, pues el proyecto necesariamente va a tener un nombre, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría tener el proyecto? ¿Qué otra cosa sería relevante que me permite a mí bifurcar el flujo de las revisiones hacia un lado o hacia el otro? El ID del ingeniero no sirve. No, porque acuérdate que el ingeniero como tal no va a estar atado al proyecto que va a revisar, sino que él podría, mejor dicho, un proyecto puede ser susceptible de ser revisado por varios ingenieros. Si yo pongo aquí, y lo voy a poner en rojo, si yo pongo aquí en este caso un ID ingeniero, ¿sí? ¿Qué ingeniero va a ser ese? El de la primera revisión, el de la segunda, el de la tercera, el de la última, ¿sí? No tendría como mucha aplicación allí. Entonces, esto como tal, digamos que para el modelo como se está planteando, no cumpliría pues con lo que se espera. ¿Y el Tengo lugar ¿Cómo? donde se hace el proyecto? No. ¿El qué, perdón? El lugar. Sí, podría tener un lugar. ¿Alguien me habló? Sí, profe. Dale, cuéntame. Teniendo en cuenta el enunciado, ¿qué área de conocimiento es la que aplica en ese proyecto? Ajá. Porque Vale. hay varias, ambiental, se relacionan diferentes. Entonces definamos el área y ya la agregamos, porque en el ingeniero muy probablemente también tengamos, como no dijimos que un ingeniero podría tener dos especialidades, digamos que podemos manejar también, como decía Jonathan, el área de conocimiento, tenerlo también asociado al ingeniero. ¿Listo? Aquí tenemos un nombre del área, tenemos una descripción del área, podríamos tener también un estado del área. Todos los estados es para poder prender o apagar, si se necesita. ¿Listo? Entonces, efectivamente, aquí tenemos un ID del área, ¿sí? El área de conocimiento, y el proyecto en sí mismo también podría tener un ID del área de conocimiento, ¿sí? Hasta ahí vamos más o menos en el planteamiento. ¿Todo es claro? ¿Nada es claro? Más Sí, o menos señor. lo que hicieron. Todo sí es claro, pero no es más o menos lo que dice. Sí, profe, tampoco. Pues yo le agregué otras cosas ahí. No sé, Vale. estaría mal. Profe, la Dime. persona cliente de ese proyecto pues también debe ir relacionada allí. Sí, podríamos tener incluso acá afuera, aquí, podríamos tener, espérate que esto no me agrega mucho más. Aquí podríamos tener una cliente, una tabla cliente o empresa, ¿sí? En el cual yo puedo definir un ID cliente, un nombre cliente, un documento cliente. Ojo, no le pongo nombre y apellido porque ese cliente puede ser una empresa, ¿sí? Que me está entregando a mí un proyecto, ¿sí? Documento cliente y bueno, le podría colocar cualquier otra cosa, URL cliente. Entienda, este cliente es alguien que me está llevando el proyecto a mi empresa para que yo se lo revise, ¿sí? O para que yo le haga los comentarios. En ese orden de ideas, aquí yo sí puedo tener un ID del cliente, pero entendiendo que ese ID del cliente es ID del cliente que me trae a mí el proyecto para que se revise. Ese sí va a ser solamente uno. No estoy asociándolo a nada, porque digamos que si un proyecto me lo traen, el proyecto tiene unas condiciones especiales y específicas, como que el proyecto es para una reforestación de un aguado, no sé qué más cosas, en tal parte, en tal fecha, no sé qué, eso me lo va a traer un cliente, qué sé yo, la Carder o algo así. Ese sería el cliente que estaría en esa tabla, ¿ok? Y ese proyecto va a estar, digamos que va a estar atado a todas esas condiciones, va a tener un radicado en la oficina, una fecha de radicado, el nombre del proyecto,
el lugar donde se va a hacer el proyecto, un área como tal, ¿sí? Que es el área relacionada con el proyecto. Para ese ejemplo, por ejemplo, es el área ambiental, el ID del cliente, entonces, me lo trajo la Carder, ¿sí? Y ahí que adicionalmente yo podría tener en ese proyecto. ¿Qué otra cosa se podría faltar o pasar? El estado actual del proyecto. Bueno, podríamos tener un estado. Listo. Una Algo más que... introducción, algo que me diga ese Sí, proyecto en es... ocasiones eso tiene un resumen, sí, un resumen de proyecto, que es simplemente para que la gente no tenga que entrar, por ejemplo, para quien va a asignar, no se tiene que leer todo el proyecto, sino que se lee un resumen, una introducción, un resumen ejecutivo, y con eso ya sabe de qué área es el proyecto y simplemente lo asigna para una revisión, ¿sí? Hasta ahí yo creo que ahí van temas relevantes pues del proyecto, yo creo que así está bien, y ahora vámonos con la revisión, ¿sí? Esto probablemente lo pudieron haber hecho en varias tablas o lo pudieron haber hecho en una, ¿sí? ¿Cómo funciona en una? Pues digamos que en el momento en el que se vaya a hacer la asignación del proyecto, ¿sí? Yo lo asigno para que alguien me lo revise. En ese momento yo podría estar generando una tupla en la base de datos o un registro en la base de datos que tenga una ID revisión, que digamos que es el autoincremental de esa tabla, ¿sí? Y yo podría estar colocándole acá, por ejemplo, podría estar colocándole qué voy a revisar, ¿sí? ¿Quién lo va a revisar? ¿En qué fecha lo va a revisar o se asigna? Fecha de asignación, ¿sí? Aquí podría estar colocando observaciones, revisión. ¿Qué otra cosa podría tener yo acá? Yo releo, no sé. Pues yo ahí tenía dos fechas, pues lo relacioné como la fecha de asignación del proyecto y la fecha de revisión del proyecto, Ya, porque son diferentes. son dos Y fechas diferentes. Ya. la fecha esperada de entrega, si yo a ese proyecto, no sé si iba a ir en proyecto o en revisión, yo creería que más fácil en proyecto, pero también ¿Cuál podría fecha? ir ahí, ¿Cuál dices? porque digamos que yo les llevo un proyecto a la oficina de ingenieros y ellos me dan una fecha tentativa de entrega, como para tener, para que yo pueda utilizar ese campo para hacer cálculos y pueda generar Podría, alertas de cuánto incluso me le podría estar falta. en los dos, podría estar en los dos, ¿sí? Podrías Ujú. tener una fecha tentativa de entrega del proyecto global, o sea, de todo el proyecto en la tabla de proyectos, y también una fecha tentativa de devolución no sé si de revisión o de simplemente cambiar el estado por parte del ingeniero. Entonces, digamos que aquí podríamos tener una fecha de entrega, que esto podría ser una tentativa, está bien. Y aquí podríamos tener la fecha en la que se asigna, las observaciones de la revisión, la fecha en la que se revisa, que eso simplemente cuando ingresen el comentario de las observaciones, esa fecha tome la fecha del valor del sistema, ni siquiera tenga que sea susceptible de modificarse, ¿sí? Y adicionalmente, cuando yo lo asigno, yo también podría estar con una fecha esperada de revisión. Eso es importante tenerlo porque si, por ejemplo, tienen en la oficina, listo, cuando se asigna, se les da 5 días hábiles o 5 días calendarios para que esa revisión se genere. Listo, perfecto. Entonces, si yo tengo esa revisión así, pues entonces esa revisión yo la hago en 5 días y ya está. Cuando yo hago esa revisión en 5 días, yo con eso puedo sacar informes para saber de pronto qué desviación han tenido, para saber si está dentro del plazo esperado, si se pasó, si está comiendo tiempo de otra etapa o lo que sea. ¿Listo? Entonces, Profe, pregunta, ¿dónde dime, pongo yo al líder si el líder es una persona importante en las entidades del problema? ¿Lo coloco en proyecto o lo coloco en revisión? ¿el líder de qué? Perdón. El líder del proyecto, porque relacionamos allí que el líder de la oficina Sí, reparte las revisiones. Entonces, sí. el líder va allí en revisión, que es quien lo asigna. El líder que me asigna, pues en últimas, o sea, depende de cómo se vea. Si solamente vamos a trabajar con un líder, pues digamos que no sería necesario agregarlo, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque solamente tengo un líder, entonces pues el líder va a ser el mismo para todos, sería un campo pues redundante. Ahora, si yo tengo varios líderes de proyectos, si yo tengo varios líderes de proyectos, entonces ahí podría requerirse de pronto incluir el líder, ¿sí? El líder de la asignación, muy probablemente en la tabla de revisiones, ¿sí? Porque digamos que el proyecto como tal tiene ciertos atributos que describen al proyecto, ¿sí? Pero el líder como tal va a tener injerencia en el proceso de asignación hacia alguien que me revise. Entonces, digamos que si yo tengo varios líderes, podría ser relevante tener un ID de líder acá, que sería simplemente el ID del ingeniero que me hizo la asignación de mi proyecto, ¿sí? Correcto. Adicionalmente, aquí también me hace falta algo, ¿sí? Y es justamente definir el rol. Dime, ¿quién está hablando? Una cosita, yo en esa parte, pues el de revisión de proyectos, yo le saqué 3 tablas diferentes, pues a esa, como adicionales a esa parte. Sí, Fue cuéntame. una que puse registros, otra de conclusiones, pues lo puse como conclusiones funcionales, y otra de observaciones de mejoras y modificaciones. Y también sujeta a esta parte le puse la entrega de proyecto y informe, para, pues sacándolo de que pues se hace la revisión con una asignación, la fechas de modificaciones, porque él puede tener varias revisiones y dentro de las revisiones se pueden hacer varias modificaciones, no necesariamente se hacen una revisión. Entonces por eso lo sujeté como a tirarlo, a enfocarlo a varias revisiones o modificaciones. La fecha de entrega del proyecto y el informe donde genero cuáles fueron los cambios que se hicieron a través de las revisiones para poder dar el informe al cliente o el informe que sería enviado a la tabla proyecto, que realmente es la que asigna. O sea, de proyecto sale la asignación, saldría el ingeniero a quien estoy asignando, ¿sí? Sí. De ahí el perfil, llevar los registros. Entonces todas esas modificaciones tendrían que retornarse a proyecto para que proyecto sea el que envíe el informe como tal al cliente. Pues creo... ¿Verdad que alguien me escribió? De control, profe. Registro y control. Muy buenas noches para todos, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Jeffrey, ¿cómo va? Muy bien, profe, por aquí lo interrumpía para pedir una información aquí al grupito. Dale. Lo que pasa es que de la parte de coordinación académica estamos necesitando los datos de la persona delegada del grupo. Necesitamos el nombre completo, el celular y el correo. Si de pronto me lo pueden regalar aquí por el chat, yo aquí lo coloco acá pues en la base de datos. Ok, chicos. Chicos, ahora que lo recuerdo, aquí nunca delegamos un coordinador de grupo, un representante de grupo. Negativo. No, señor, profe. Listo, profe. Entonces necesitaría porfa, que lo definamos de una vez para yo poder colocar esto acá, que es para una información que se les va a enviar. Vale, perfecto. Listo, profe. ¿Alguien nos puede colaborar con esta actividad? Porfa. Hágale, profe, con gusto. Profe, o cualquiera. Listo, vale. Listo, cualquiera de los dos, me regalan antes en el chat su nombre completo, correo y número de celular, por favor. Vale. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Jefferson. Cualquiera, Alexander o Juan Camilo, cualquiera de los dos, no importa. Alexander tiene la manito arriba, ¿iba a decir algo más? Ah, ok, listo. Vale, chicos, bueno, entonces ahí porfa le regalamos el datico a Jefferson y seguimos acá nuestra actividad. Bueno, listo, entonces era Homero el que estaba hablando, ¿cierto? Antes de... sí, señor. Listo, vale. Pues digamos que como tú lo viste y como entiendo, porque pues obviamente que le describan las tablas a uno pues es más complicado sin verlas, pero pues ahorita que la califique lo tendré en cuenta. Yo entiendo que tú tienes una tabla proyecto y luego sacaste una tabla que era de asignaciones. Y en esa tabla de asignaciones
adicionalmente sacaste dos tablas, que era una para las conclusiones y otra para las observaciones, ¿cierto? ¿O algo Sí, así? señor. Más o menos. Digamos que ese modelo puede servirte en la medida en la que lo tengas bien enlazado a partir de las llaves primarias y foráneas que tengas, ¿sí? Obviamente, ahí vas a tener muchas llaves foráneas porque tú coges tu proyecto, lo asignas, entonces en la tabla de asignaciones vas a tener el ID del proyecto y el ID del ingeniero, que es algo similar a lo que tenemos acá, pero luego cuando tú vayas a guardar los comentarios, que también es válido, las conclusiones y esto, tienes que saber exactamente de qué proyecto es, entonces tienes que mandar a esa tabla de comentarios el ID del proyecto y nuevamente el ID del ingeniero para poderlo tener claramente, porque como digamos que los comentarios y las conclusiones y las observaciones las pueden dar varios ingenieros, ¿sí? Entonces tú tienes que garantizar que esos comentarios y esas observaciones estén, digamos que, estén bien atadas a quien las hizo, ¿sí? Si tú lo haces de esa forma, pues digamos que esa tabla te va a servir como para tener la trazabilidad de todos los comentarios que ha sufrido el proyecto, pero necesariamente tiene que haber viajado con esa tabla el ingeniero y el proyecto para poder saber quién fue el que hizo el comentario, ¿sí? Porque de no tenerlo así, pues digamos que tú lo asignaste una vez y luego lo asignaste otra vez para revisión y luego una tercera vez, y esa tabla te va a guardar todos los comentarios, pero si tú no tienes bien enlazado qué ingeniero fue el que hizo qué comentario, pues no vas a saber quién fue el que opinó, quién fue el que dijo algo, quién fue el que rechazó el proyecto, quién fue el que dijo comentarios para que lo corrigieran o para aceptarlo o para lo que fuera. Entonces digamos que, pero les digo, esto no es una camisa de fuerza, sin embargo, en la medida en la que tú empiezas a agregar tablas y digamos que esas llaves tengan que ir viajando de una a la otra, pues no es que se haga insostenible, pero pues claramente se te va de pronto a complejizar un poquito la solución. Pero pues lo que te digo, mientras estés viajando con las llaves, lo vas a poder hacer. Ya, en un escenario de pronto que tengas que realizar ya alguna implementación real, un ejercicio ya real para un trabajo, ese tipo de, digamos que esas relaciones que se van haciendo así, como encadenadas las unas a las otras, se te puede hacer, digamos que un incremento en la manera o en el costo del mantenimiento de ese aplicativo, ¿sí? Porque probablemente si tienes que hacer algún cambio, algún mantenimiento, algún ajuste o lo que sea, de pronto vas a tener que modificar más elementos y más pantallas y más tablas en base de datos y de pronto se te van a poner un poco más complejas de realizar ciertas queries y ciertos informes y ciertos reportes, ¿sí? Pero o sea, ya eso tendría uno que mirarlo, digamos que cumpla la solución versus otras cosas como desempeño, como rapidez en la respuesta y todo ese tipo de cosas que podrían estar allí como requisitos no funcionales. ¿Listo? De todas formas, cuando yo revise, yo tendré en cuenta todo eso y valido si con un query puedo obtener la información que se está pidiendo allá abajo. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos. Me están escribiendo por el WhatsApp. Listo. Más o menos, me interesa saber, más o menos, me van a encontrar con respuestas similares, están muy diferentes las cosas, más o menos estaban enfocados. ¿Qué debería esperar ahorita en media horita o 40 minutos que empiece a calificar? No, profe, pues para mí, yo tuve en las respuestas como dos malas y ya el resto pues las tuve buenas y pues en el último punto tuve unas cosas que hice bien y otras cosas que hice mal, pues ahí más o menos. Pero ya ahorita con lo que acabo de explicar, ya me enfoqué un poquito más. Listo, vale. Ese es el punto que más me preocupa en realidad. Porque pues yo no quise hacer requerimientos funcionales ahí, pero yo creo que pues todos ustedes ya tienen claro que dentro de los requerimientos funcionales deberíamos tener los CRUD de las diferentes tablas que tenemos aquí en nuestro modelo, ¿sí? Que hayamos definido para nuestro modelo. Y podríamos tener también dentro de nuestros requisitos funcionales, podríamos también haber sacado aspectos como los informes, ¿sí? Si de pronto vas a sacar un informe, entonces yo puedo sacar un módulo de informes o un requisito funcional que sea de informes o un requisito funcional que sea de informes de revisiones por ingeniero o el otro que sea informes de revisiones por proyecto o bueno, como ustedes lo quieran identificar, ¿listo?
Eso en términos de requisitos funcionales y de modelo entidad-relación. Ahora, ¿qué más pedía ese ejercicio? Ese ejercicio pedía funcionales, entidad-relación, pantallas. Pantallas no voy a realizar, ¿sí? Pero pues yo creo que las pantallas probablemente de estos 4 puntos que se pedían eran probablemente las más, digamos que lo menos exigente, ¿sí? Básicamente lo que se buscaba era que trataran de hacer de alguna manera gráfica cómo imaginaban o cómo contemplaban o cómo consideraban esas diferentes interacciones, ¿sí? Entonces más o menos iba como por ese lado, tratar de validar, bueno, yo voy a hacer un listar, digamos que hay una forma que de alguna forma se utilizan muchos software y en muchos aplicativos que tienen buen uso, que es justamente el de tener una pantalla con la lista de los elementos. Cuando voy a hacer, por ejemplo, pantallas de CUD, tengo una pantalla con la lista o con la consulta de los elementos y desde esa pantalla yo puedo acceder o a crear nuevos o a modificar los que ya están listados o incluso a borrar lo que se pueda borrar, ¿sí? Entonces digamos que eso pueden ser acercamientos hacia ciertos modelos de pantallas que digamos que lo que siempre tenemos que tratar de garantizar es hacer que esas pantallas sean lo suficientemente usables para que no solamente sean fáciles de realizar por mi cuenta o por mi trabajo, porque de alguna forma el ingeniero está sesgado. Y el ingeniero está sesgado tanto en la parte de pruebas como en la parte de navegación en su aplicativo, ¿sí? Porque en últimas, pues, lo más fácil para cada uno de ustedes, lo más fácil va a ser justamente navegar en el aplicativo que acabaron de construir. Vamos que eso ya tendríamos que, en ese caso, sí perder la subjetividad y tratar de pegarle un poco la objetividad en la manera en la que se construyen y en la que se conciben cierta navegación o cierta, sí, navegabilidad del aplicativo para uno poder decir, listo, más o menos está bien enfocado, lo estoy haciendo muy complicado, y eso normalmente se logra cuando, digamos que cuando el aplicativo que uno acabó de construir es probado y es visto y es navegado y es usado por un par de ojos diferentes a los que los construyeron, ¿sí? Por eso es que se acostumbra que, por ejemplo, los equipos de pruebas siempre sean personas ajenas al proceso de desarrollo, que muchas veces se cumple, hay veces en las que no se cumple, pero pues digamos que eso también le aporta objetividad a un proceso que, por más objetivo que sea, siempre va a tener algunas cosas particulares y propias del ingeniero que estuvo justamente detrás del ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es para tener en cuenta, ¿sí? Y con respecto al modelo, al diagrama de los casos de secuencia, chicos, no sé si les quede claro o si les hago un ejercicio y les comparto más adelante, porque no sé si tengo la herramienta acá a la mano. No sé, ¿tienen dudas con el diagrama de secuencia o ni siquiera conocen el diagrama de secuencias? Yo espero que los que vieron Software 2 conmigo se acuerden de él. No le dice que uno le da una acción y por decir el sistema da como una respuesta. Pues digamos que el diagrama de secuencias como tal es un diagrama en el que se concibe o se parte de la idea de que cada cosa que ocurra en el aplicativo obedece a una secuencia lógica de ciertas acciones, ¿sí? Y de alguna forma es un diagrama en el cual se pueden estructurar y se pueden ir identificando algunos elementos de la parte de arquitectura del aplicativo, ¿sí? Y particularmente creo que hicimos el ejercicio fue con el modelo vista controlador, ¿sí? En el cual digamos que se muestra la interacción del usuario con las interfaces, luego las interfaces se ven cómo se van relacionando con ciertos controladores y a su vez los controladores se van relacionando con algunos elementos propios de la base de datos, ¿sí? Y se van generando respuestas las cuales van siendo o van siguiendo ciertas secuencias. Yo miro si es fácil usar el aplicativo y usamos alguno. Yo miro a ver cuál usamos. Yo creo que yo perdí ya el trial del otro. Esto es... Pero usted no disparó ni nada. Lo tenía que haber disparado para que no le acercara. Se me fue el nombre del aplicativo que yo usaba. Era Lucidchart.
Sí, profe, yo creo que usted no lo puso a hacer una vez, que son como unas líneas hacia abajo y se Es van correcto. en secuencia líneas hacia la derecha y de ahí se devuelven otras hacia la izquierda, Es que son correcto. como la respuesta del De sistema hecho, o el paso a seguir, ¿cierto? sería algo muy similar, si están viendo, después les comparto. Para los que no se acuerden, ¿sí? Sería algo muy similar a lo que se está viendo acá en este Lucid Chart, ¿sí? Pues hablo de visualmente, ¿sí? Que se coloca como unos enunciados acá arriba y salen unas líneas de tiempo hacia abajo. Y aquí aparece el actor interactuando con los diferentes elementos y estos a su vez van dando respuestas hacia atrás y toda esta cuestión. De todas formas, ¿alguien le es completamente desconocido ese tema? Yo creo que yo ya estoy creado acá. Profe, pues a mí desconocido, pues no me parece, pero entonces, pues, o sea, como que uno me entienda así al 100, no, pues, o sea, lo que le acaba de decir es lo que yo entiendo, mejor dicho. Sí, no, espérate que si me deja entrar lo hacemos. Profe, pues yo tengo uno que le envié el semestre pasado, que era de un login, pues lo tengo ahí todavía, todavía lo conservo, no sé si de pronto se lo presento y lo revisamos. Sí, dale, preséntalo para no tener que hacer uno acá desde cero. De todas formas, los que consideren necesario algo más, me hablan particularmente y lo revisamos. Ese es un inicio de sesión que yo le había enviado como Ujú. trabajo el semestre pasado. Ok. ¿Tienes de pronto alguno de un CRUD o solo tienes este? Sí, espere que por aquí tengo agregar nuevo libro, es que era de una Ujú. biblioteca. Ok. Vale, listo, perfecto. ¿Le puedes dar un poquito más de zoom para poder leer los mensajes? Sí, claro. Bueno, chicos, listo. Entonces, muchas gracias a Alex por presentárnoslo acá. Tenemos ciertos elementos en los diagramas de secuencia y esto lo explico de pronto para los que tengan el concepto difuso o para los que de pronto no lo hayan visto, de pronto puedan tener una idea. De todas formas, los que no lo hayan visto, entonces, si tienen dudas puntuales, me preguntan ya por WhatsApp y yo con gusto se las despejo. Listo. Voy a tratar de hacer un overview acá rápido. O sea que en los diagramas de secuencia, pues como les decía ahorita, siempre se está partiendo de la teoría que estamos haciendo una interacción digamos que secuencialmente o en el orden en el que se van dando los mensajes de interacción entre diferentes partes de la arquitectura de un software y las posibles interacciones que se van dando entre ellos y las respuestas que nos van dando, ¿listo? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos unos elementos, donde está el muñequito de palitos, que es el actor, ¿sí? Digamos que es justamente el actor, que es quien interactúa con el sistema, ¿sí? Donde tenemos el circulito con la flecha a un lado, eso se llama una interfaz o se llama también un límite o boundary, que es justamente el punto de interacción entre el actor, que es externo al sistema, ¿sí? Y la pantalla que ve, o las pantallas que ve, visualmente hablando, ¿sí? Luego aparece un elemento que es el círculo que tiene una flechita dentro de la circunferencia, que se llama controlador, ¿sí? Y por último está el círculo que tiene la línea en el piso y que se llama una entidad. Básicamente aquí estamos tratando de alguna forma de identificar o de mapear o de representar gráficamente, ¿sí? Un modelo vista controlador. Que un modelo vista controlador, digamos que es un modelo o un patrón de arquitectura en el cual, digamos que una de las premisas principales que tiene es justamente el de entender al sistema como un compuesto de un modelo de base de datos, ¿sí? Una vista o entidad o boundary y un controlador, ¿sí? Cada uno con su rol especial. Entonces, la interfaz es la que se encarga de,
digamos que garantizar esa interacción entre usuario externo y la interfaz del aplicativo, ¿sí? Desde esa interfaz del aplicativo me voy a uno o a varios controladores que pueden estar relacionados los unos con los otros y que digamos que esos controladores ya tienen lógica de negocios, tienen bifurcaciones, tienen flujo de negocios, flujos de procesos, ¿sí? Y luego, en algún punto, ellos necesitan hacer una operación que garantice persistencia. Cuando yo hablo de persistencia, estoy hablando de operaciones, actualizaciones, inserciones o eliminaciones directamente contra la base de datos. Y esa base de datos, digamos que de alguna forma se está representando por la entidad que es la que tiene la rayita abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el diagrama que tiene Alexander, dice, el actor diligencia y selecciona información, y lo hace ¿contra quién? Contra un gestor, ¿sí? Ese gestor, de alguna forma, puede hacer validaciones, ¿sí? Si los datos son incompletos, entonces él llega y acá, ¿me puedes bajar un poquito más para mostrar el cuadro de alternativo, Alex, por favor? Sí, profe, ahí voy. Listo, vale, ahí fue perfecto. Entonces, dependiendo de la respuesta de un flujo, digamos que un flujo podría tener un camino feliz o un camino de finalización correcta y flujos, digamos que de alguna forma, no sé si inesperados, pero sí de pronto el camino que no es el camino feliz o el camino esperado o el camino deseado, ¿sí? Entonces, yo tengo los condicionales tal cual como ocurre con un if, ¿sí? Con un if en una programación. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de mapear esa secuencia de mensajes y garantizando de alguna forma cómo se van a completar o cómo no se van a completar, dependiendo de las respuestas que se vayan dando de esas diferentes interacciones o de esos diferentes mensajes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mire que yo estoy solicitando campos faltantes y luego solicito un completar una información, ¿sí? O yo podría entrar a enviar un query, ¿sí? Después de validar ese query, yo podría entrar a tener mensajes de error, a tener mensajes de respuesta, a decir su aplicación, su registro se creó satisfactoriamente o su producto no se puede ingresar por estas o por estas razones. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, chicos? Estamos haciendo digamos que una representación gráfica de cómo ocurren y de cómo unos mensajes surgen digamos que dentro de los objetos que yo tengo a nivel de sistema y cómo las respuestas de unos con los otros van generando esa interacción hasta yo poder llegar a terminar mi flujo. ¿Vale? Si puedes me colaboras ahí hacia la parte de abajo a ver si se puede ver el final. Entonces, mire, yo aquí tengo una validación. Yo valido un query. Si ese query no se valida, efectivamente, pues él puede sacar un mensaje de error y dice que no hay nada en la base de datos o que ya existe en la base de datos. Por el contrario, si el caso es un else, ahí que está en la parte de abajo, él va y ejecuta una query, guarda ese libro y se viene con unos mensajes satisfactorios. Entonces, digamos que aquí yo lo que estoy haciendo es tratando de identificar esa secuencia de mensajes, esa interacción de esos mensajes para yo poder garantizar si algo se hace bien o si algo se hace mal. En este caso, este diagrama está orientado hacia agregar un libro, ¿sí? Entonces, todas esas tareas que ocurrieron allí, en el medio de eso, son todos esos mensajes que se están haciendo a nivel de arquitectura por dentro y que me están garantizando esa secuencia de pasos para yo poder o decir, no, qué pena, ese libro ya existe en la base de datos, o me dice, no, perfecto, el libro fue guardado con éxito. Todo lo que hay desde ese punto inicial, en donde el usuario interactúa con una pantalla, hasta que obtiene ese resultado, digamos que lo que hago ahí es que le hago un zoom a ese proyecto, un zoom a ese producto, un zoom a ese software, para poder ir al detalle de la manera en la cual se están comunicando y se están trasladando esos mensajes internamente, bifurcando esos mensajes internamente y de qué manera yo puedo, a partir de todas esas interacciones que estoy pintando allí, obtener un mensaje que me diga, ya listo, usted ya lo había ingresado, no puede volverlo a guardar, eso ya existe, o que me diga, listo, su libro fue almacenado satisfactoriamente. Todas esas interacciones que se están dando ahí a nivel de mensajes son las interacciones que un diagrama de secuencias, digamos que debería estar mostrando siempre, ¿sí? Entonces, para ustedes, digamos que muy probablemente, de pronto en estas asignaturas, de pronto veremos un diagrama de secuencia o solicitaré un diagrama de secuencia, pero
La verdad no, de momento no lo tengo así claramente identificado. Entonces, chicos, para que lo tengan presente, porque digamos que esto es contenido directamente en esta universidad, esto es contenido, digamos que de ingeniería de software 2, pero pues yo sé que hay personas que de pronto no la vieron, personas que llegaban a homologar, o personas que de pronto no se acuerdan, ¿sí? Pero de todas formas, digamos que tengámoslo presente, que más que ingeniería de software 1, 2 y 3, digamos que el proceso que debemos acostumbrarnos ya para nuestra práctica profesional va a ser justamente el de la ingeniería de software. Ahí no va a estar numerada, que esto es de la 1, esto es de la 2, esto es de la 3. No. Muy probablemente esos procesos cuando salgamos digamos que a desarrollar y a trabajar ya como ingenieros de software, si esa va a ser nuestra ocupación más adelante, muy seguramente lo vamos a decir es, vamos a hacer ingeniería de software, perfecto. Entonces, para la etapa de análisis hay que sacar tal cosa. Ah, listo, el análisis, entonces es un documento que ustedes construyen y que tiene unos diagramas de casos de uso, unos requerimientos definidos y no sé qué más cosas. Ah, bueno, vamos a hacer un diseño. Ustedes ya saben que un diseño debe contar con un modelo de la base de datos que va a contar con unos diagramas de secuencia, unos diagramas probablemente de interacción, de componentes, bueno, algunas otras cosas allí relevantes. Y como no vamos a tener una ingeniería de software 3, digamos que ahí lo que vamos a estar haciendo es probablemente pegarnos un poco más a la fase de la construcción, a la fase de pruebas que de pronto vamos a hacer, digamos que los generadores del elemento a probarse, pero no vamos a hacer tester a menos que digamos que nuestra ocupación ya vaya a ser la de ser tester, en lo cual pues digamos que entraríamos justamente a esa fase de verificación. ¿Listo? Entonces, chicos, de momento, pues ahí queda yo creo que despejado todo el parcial. Vamos a hablar de ciertos entregables que vamos a ir dando. Vamos a colocar de una vez unas fechas de compromiso. Gracias, Alexander. Vamos a colocar unas fechas de compromiso de una vez, chicos, para que vayamos, digamos que trabajando semana a semana sobre ellas. O ya las dimos, yo creo que no las hemos dado. Pongámosle ya fechas cerradas a los elementos para que vayamos identificando esta situación. ¿Listo? Entonces, chicos, hoy estamos a lunes 15, ¿sí? La clase de lunes 15 prácticamente ya se acabó. Nos vemos el jueves 18. El jueves 18, ¿qué estoy esperando que me traigan? Estoy esperando que me traigan la primera versión del modelo entidad-relación de su solución, del modelo relacional mejor, porque de pronto les pido modelo entidad-relación y me traen el modelo construido con las relaciones entre los elementos que este genera tal cosa, este se extiende de tal otra. Entonces yo busco que me traigan es un modelo pues de la base de datos, ¿listo? Eso va a ser para el jueves 18, ¿sí? Bueno, listo. Y podría ser también una primera versión de los requisitos. Listo. Requisitos también. Sí, por lo menos identificarlos antes de trazar, o sea, no, de pronto no los vamos a traer completamente, o sea, muy extensamente definidos, ¿sí? Una versión muy light de esos requisitos que identifica qué hace y una descripción pequeña de qué se va a hacer en cada uno de esos requisitos, pero algo pequeño, nada así horriblemente largo ni nada de eso. Tenemos clases, chicos, luego el lunes 22. Bueno, el lunes 22, no pongamos nada porque el jueves 25 tenemos exposiciones. Profe, el lunes es festivo. ¿Es el lunes festivo? Sí. Ok, gracias. No lo sabía. Hay que reponer ese tiempo, chicos. No lo habíamos planeado. Espérate, ¿qué otro día festivo hay? Pues yo pienso cuando hay festivos, no sé, así hacíamos las clases pasadas, que uno veía así si fuera festivo, pues Yo no para veo repetir la clase.
Yo no le veo problema en aras de no tener que reponer tiempo después porque tendríamos que hacer clases de 3 horas, pero Sí, ustedes profe, son los porque que deciden. después uno se atrasa. Profe, yo no ¿Cuándo? veo inconveniente tampoco. No hay No hay problema. Porque el jueves de Semana Santa también es un festivo. Esa semana que Pero entiendo que Semana Santas no hay clases. Eso se los confirmo, pero creo que Semana Santa no hay clases. Espérate, yo reviso una cosa acá en el calendario para garantizarles eso. Asignación. Un segundo, por favor. Asignación académica. Lo que pasa es que el calendario se corrió. Se corrió una semana al inicio, que creo que todos se dieron cuenta, ¿cierto? Y sí, Semana Santa no hay encuentros. Semana Santa del 29 de marzo al 3 de abril. Y no va a haber encuentros. O sea que haríamos nuestras exposiciones el 25 de marzo y nos veríamos hasta el 5 de abril. Esto sería esta semana 5, que es en la que estamos, semana 6, que es la de la semanita próxima, que es donde vamos a hacer exposiciones, luego la semana 7 y la semana 8, que serían muy arriba, que serían ya el 5, el 8, jueves, y el y el 12 y el 15. Listo, chicos. Entonces, yo ya les voy a compartir igual, digamos que esta información se las voy a compartir en el aula o en el grupo del WhatsApp. Aquí lo primero que vamos a hacer, entonces, es que para este jueves vamos a traer nuestra primera versión del modelo entidad-relación, del modelo relacional mejor de la base de datos y la primera versión de los requisitos, ¿sí? Lunes 22 no tenemos clase o tenemos clase. Eso es lo que definimos acá en grupo, que es el lunes festivo. Profe, pues yo pienso que sí. Tampoco hay problema, por mí tampoco hay problema. Por mí tampoco hay problema, profe. Mejor dicho, ¿alguien tiene problema para ver la clase el lunes festivo? Yo, profe. ¿Tú sí tienes problema? Sí, señor. Listo, vale. Chicos, pues esto tiene que ser algo democrático y la verdad, en el momento en el que uno va a utilizar un espacio alternativo, se tiene que contar con unanimidad porque si no, no se puede definir, ¿vale? Entonces, trataremos entonces en la medida de lo posible de alargar las sesiones, ¿sí? Alargamos esas 2 horitas, las vemos alargando las 4 sesiones media hora o 2 sesiones de hora, ustedes ya me dirán, listo, pero lo definimos si quieren la semana entrante. O lo definimos en la próxima clase, mejor. En la próxima clase definimos exactamente qué días vemos. ¿Listo? Profe, qué pena, y no puede tomar otro día de la semana. Pues si de pronto los compañeros, no sé. Pues la verdad es que yo estoy dando clases de lunes a viernes, entonces tendría que ser un sábado. Ah, no. No, profe, yo el sábado no puedo porque yo trabajo. Ah, no, listo, profe, no. Entonces, alargando las clases, ya, no sé, independientemente de como quieran, por mí está bien. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Listo, chicos. Entonces el próximo jueves definimos entonces cómo hacemos el resto del semestre. Listo. Ya lo que quedan son, después del jueves van a ser 3 semanitas. Tenemos una exposición la semana entrante, o sea que son como 2 y medio, o sea que mire que prácticamente el tiempo se nos está agotando. Listo. Este jueves entregamos la primera versión del modelo y damos un lineamiento entonces de cómo van a ser las entregas siguientes. ¿Listo? Cómo vamos a ir incorporando nuevos temas y cómo hacemos pues el resto de las sesiones. ¿Listo? No sé qué comentarios o qué dudas tengan. El 22 no hay clase. Me regalan un momento, por favor, yo me ubico.
Bueno. Listo, chicos, entonces, lunes 5, no hay clases. El lunes 5 de abril, ¿qué tenemos que entregar nosotros de aquí para arriba? Tenemos que hacer una parte de pruebas que probablemente la vamos a desarrollar en la clase siguiente. Pues hacemos la revisión de los modelos de entidad-relación y empezamos a atacar el tema de pruebas. Luego vienen exposiciones y podemos hacer un primer acercamiento con prototipos. Bueno, listo. Creo que ahí voy a tratar de llenar pues todos los eventos. Listo. Entonces, de momento, concentrémonos, chicos, en el modelo entidad-relación para la clase del jueves y los prototipos, perdón, y los requisitos funcionales de estos elementos, ¿sí? Lo que les digo, con esos requisitos funcionales yo no espero que ustedes vayan a hacer pues que la licitación completa y van a definir cuadros y van a definir cosas extensísimas, no. Digamos que en esta asignatura como tal, que ya ustedes vieron requisitos en 2 asignaturas predecesoras, aquí lo que yo busco es definir de una manera muy clara y muy precisa el requisito y una descripción de qué hace el requisito. Con este requisito se busca realizar la inserción, la modificación, la eliminación y el listado de los elementos propios de tal tabla. ¡Pum! Eso es un requisito. Otro requisito, con este permito realizar la generación de reportes de tal o de tal actividad. Entonces, digamos que ustedes tienen que tener muy claramente identificado exactamente cuál va a ser, digamos que el enfoque de su aplicativo, y eso va a ser algo que probablemente el jueves lo modificaremos y trataremos de darle un acercamiento. Les recuerdo que digamos que para la fase del modelo como tal, vamos a traer el modelo de toda la solución, como si fuéramos a hacer una solución inmensa, ¿sí? Pero en la fase de requisitos, allí vamos solamente a limitar a lo que nos interesa sistematizar. Si probablemente ustedes me traen 5 requisitos, yo les digo, esos 5 son mucho, haga solamente 4, o esos 5 son muy poquitos, hagas este otro también para que le dé más continuidad al tema, pues digamos que ahí lo refinamos. Y la ventaja de este trabajo, ¿cuál va a ser? Que este trabajo va a ser un trabajo acumulativo, es un trabajo iterativo e incremental. Entonces, si hay ajustes o modificaciones, pues se van a ir madurando y se van a ir modificando para que en el momento de que ustedes se vayan a Semana Santa, muy probablemente ustedes tengan tiempo para ir adelantando esos desarrollos, si así lo consideran. Si no lo consideran prudente, pues lo harán en las noches o lo harán el fin de semana de las semanas siguientes, ¿sí? Eso ya es, digamos que es decisión de cada uno. Por el momento, ¿qué les digo? Jueves 18, primera versión del modelo relacional y primera versión de los requisitos, ¿sí? El lunes 22 no nos veríamos y definimos cómo reponemos el tiempo en esta próxima clase. Las exposiciones, chicos, les recuerdo para el próximo jueves, no este que viene, sino el de la semana de arriba, el jueves 25. Ya todos tienen sus temas asignados. Si no lo recuerdan, en la plataforma están los temas asignados de cada uno. Creo que solamente se permitió un grupo en parejas, que creo que es el de Snyder y Homero. Y ya estaría todo esto. Y allí definimos todo para poder seguir, digamos que, impartiendo los temas que vamos a entregar. Vamos a entregar unos prototipos no funcionales, vamos a entregar unas pruebas, vamos a entregar el modelo entidad-relación, los requisitos también. Vamos a definir un plan de pruebas, el cual digamos que daremos más elementos en la próxima clase, y al final pues involucraremos también todos estos elementos que han ido entregándose en poco a poco, y pues obviamente ya ese día se haría la socialización de la pequeña porción que vamos a sistematizar. Entonces trabajo tenemos, y si somos ordenados, chicos, vamos a tener la carga de trabajo, digamos que pareja, pero no vamos a tener picos de trabajo, ni quiero que tampoco trasnochen, ni que me recuerden por allá a las 3 de la mañana o que vayan a recordar a mi mamá a esa hora, nada de esas cosas. Digamos que lo que buscamos aquí es justamente hacer un esfuerzo sostenido, ¿sí? Para que no lleguemos de pronto a fatigarnos o a generar sobreesfuerzos o sobredemandas. Tratemos de ir rompiendo con esos paradigmas y con esos estigmas que tenemos los colombianos de hacer todo a última hora, y tratemos de hacer las cosas de una manera sostenida y pausada para que el esfuerzo sea parejo
y al final no nos vayamos a reventar o nos vayamos a trasnochar haciendo cosas que se pudieron haber hecho de una manera sostenida. ¿Listo? Entonces, chicos, por hoy, si no hay más dudas, creo que podríamos dejar la clase de este tamaño. No sé si tengan dudas alrededor, algún comentario, y si no, pues ya nos vemos el jueves con este primer evento, pues, de estas revisiones de modelo, entidad, relación y requisitos, y vamos introduciendo temas con relación a la parte de pruebas para ir avanzando también en ese aspecto. Si no hay dudas, chicos, entonces, por hoy, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias a usted. Listo. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchachos, gracias. estén muy bien. Muchas gracias. Feliz Hasta luego, noche. chao. Ah, profe, Gracias. qué pena, usted llamó a Chao, profe, Lisa. feliz noche. Gracias. Profe, yo le